Bienvenidos espectadores por tercera vez para poder seguir explicando el libro Derecho Romano de Juan Iglesias. Esta vez hablaremos sobre el procedimiento civil, comenzando con el primer subtema que es el procedimiento de las legisacciones. Estas legisacciones surgieron cuando recién estaba siendo creada la ley de las siete tablas. Estas también podemos encontrarnos cinco acciones, las cuales se dividen en dos, tres declarativas y dos ejecutivas. Las tres declarativas son las legis actio sacramentum, las legis actio periudicis postulationem y las legis actio per conditionem. Y las dos ejecutivas son las legis actio per manus iniectionem y las legis actio per pignoris capionem. Estas se pueden encontrar desarrolladas en dos fases, las cuales son la fase in iure y la fase apud iudicem. La fase in iure se trata de que que las dos partes exponen las pretensiones para así preparar el negocio. Y la fase apud iudicem es que el juez verifica la realidad de los hechos para así poder tener un criterio ya ya en la sentencia o en el juicio. Como segundo subtema para este video tenemos el procedimiento formulario. Este lo podemos encontrar y se puede dividir en dos partes, las cuales son la ley Ebusia y las dos leyes Julias de juicios públicos y privados. La ley Ebusia surgió en el año 130 a.C., siendo así la que introdujo este procedimiento, el procedimiento formulario. Y las dos leyes Julias de juicios públicos y privados las fueron promulgadas por Augusto en el año 17 a.C., siendo estas las que han reconocido la legalidad del procedimiento formulario introducido por la ley Ebusia. Esta legalidad nos permitió de que fuera legal cualquier reclamación al formulario. Las fases que podemos encontrar en el procedimiento formulario son el procedimiento in iure, la litis contestatio, como tercero el procedimiento apud iudicem y como último ya la sentencia. Como otro subtema tenemos el procedimiento extraordinario. Este empezó a ser utilizado en la época imperial y para lo que fue utilizado era para poder realizar fideicomisos, tutelas, alimentos entre parientes, reclamaciones sobre el estatuto de la persona. Las características de este eran que se realizaba en una sola fase, otra que era la litis contestatio, aquí en este formulario pierde importancia. La citación del demandado tiene carácter semioficial. Como cuarta característica dice que se tramita ante magistrados o jueces, o perdón, magistrados, jueces, ¿sí? Como quinta, la demanda se hace siempre por escrito y se presentaban las pruebas correspondientes. Como sexta característica tenemos que asimismo el demandado representará escrito con sus descargos y pruebas de ellos. O sea que cada cosa que se le vaya a acusar al culpable vaya con pruebas incluidas. Aquí, gracias a esto, hacía que la sentencia fuera apelable. Y como octava característica tenemos que estas tenían costos muy altos y eso terminaba gracias a la desigualdad, gracias a que, como dije anteriormente, los costos eran demasiado altos. Eh, para las dos partes, tal vez una sí tenía los para poder complementar todos los gastos y la otra apenas si la alcanzaba para su alimentación y esto causaba de que había desigualdad.
Otro subtema que vamos a tocar en este video es la protección jurídica extraprocesal. Con esto empezamos de que está constituido por 4 fases. La interdicta. Un interdicto son órdenes del rector encaminadas a una exhibición o restitución o prohibición de algo. Estos tienen 3 tipos, los cuales son el interdicto restitutorio, el interdicto exhibitorio y el interdicto prohibitorio. El interdicto restitutorio es el que, gracias a este, serán restituidas al actor todos aquellos objetos que, gracias a la demanda, fueron recibidas de él en precario. Como otro interdicto que tenemos, que es el exhibitorio, es el que presentará a la persona libre, que se presentará a la persona libre que se tiene con dolo malo. Y como último interdicto que nos exponen acá, que es el prohibitorio, es el que, gracias a eso, nos prohíbe que se impida la violencia. Como segunda fase tenemos las misiones in possessionem. Estas son las que constituyen los actos de autoridad magistratual, las cuales hace que el deudor que fraudationis causa latitat, o sea que nos puede causar que tiendan a afectarse totalmente en los bienes del actor. Como tercer paso tenemos la estipulaciones praetoria, las cuales son las que ante el pretor celebran las partes. Esta, gracias a eso, con lo dicho en lo anterior, tiene 3 finalidades en la tutela procesal. La primera es el asegurar el resultado del juicio, o sea, que sí o que el demandante gane, si es un juicio correcto, si tiende a tener razón o no. La segunda es el asistir con una acción de relaciones que carecen de ella, como cautio damni infecti. Como cuarta fase tenemos las restituciones in integrum, las cuales son por virtud son anuladas de plano a una situación. Estas pueden ser ya de carácter formal o material, siendo así ordenadas por el pretor. Las restitutio in integrum se pueden conceder en diferentes casos, los cuales son las aetas, las absentia, el error, las metus, las dolus, las capitis de minutio y las freus creduorum. Como último punto en este video tenemos la cognitio extraordinem y el proceso posclásico. Esto comienza que el procedimiento se mantuvo hasta el fin de la época clásica. Este práctico proceso fue cambiado gracias a los litigios en una sola vía, o sea, el extra ordinem ante un juez. El procedimiento per extraordinarium cognitionem acaba en la época clásica gracias a la bipartición del proceso de las fases injure y apud iudicem. Y aquí, gracias a esto, el juez pasa a ser un funcionario público ante la población romana. Gracias a esto salen 5 fases, las cuales son la tramitación del proceso, la citación de comparecencia, la sentencia, las costas y los procesos especiales.
La tramitación del proceso esto se daba únicamente por una sola vía, lo cual era que todo esto se iba a hacer ante el juez funcionario, siendo así que siendo así esto causó que sufriese muchas y largas transformaciones a lo largo del tiempo y del tiempo en que fue utilizada. Gracias a esto, sus características fueron definidas a todo lo anterior. Como segundo punto tenemos la citación de comparecencia. Esto era la defensa, según los romanos, lo cual establecía el sistema de la denunciatio litis actionis. Para tercer paso o fase en este tema tenemos la sentencia. Esta no era necesario que fuera versa, ya que era sobre una sentencia, una condena pecuniaria. Esto causaba de que se hubiera podido acoger a las pretensiones del actor. O sea, que gracias a esto, eh, la sentencia se daba hacia únicamente el actor del delito. Como cuarto y penúltimo punto, tenemos las costas, o sea, gastos procesales, lo cual era las satisfacciones o eran satisfechas por los procesos. Esto en un comienzo fue por el vencido, pasando así a más tarde ser establecida como una norma general. Como último punto o fase en este subtema tenemos los procesos especiales. Aquí se dan a nombrar algunos como algunos que no son utilizados de la manera, no de la manera, sino que no son realizados de la manera normal, sino que estos pasan a tener otras maneras y más fáciles o más difíciles o complicadas las maneras en las cuales se realizan. Algunos ejemplos podrían ser el proceso por el proceso rescripto. Otra, el recurso de apelación ante el emperador y los procesos sumarios de alimentos. Otro ejemplo podrían ser las manumisiones testamentarias y las posesiones de la herencia a favor de un impúbero. Como último tenemos los interdictos. Con esto concluimos el video del día de hoy. Mi nombre es Guillermo Jerez. Gracias por su atención.